Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido un inicio de semana excelente. Quiero comentar que el vídeo de hoy es un tanto diferente, ya que no vengo a presentar ninguna estrategia en concreto, sino a mostrarles qué indicadores son aquellos que uso a diario o casi a diario, ya que sois muchos que me preguntáis qué estrategias uso, qué indicadores uso, y es normal que me preguntéis porque en el canal tenemos casi 170 estrategias y obviamente yo no uso las 170 estrategias, así que hoy os voy a mostrar aquellas estrategias o aquellos indicadores que son los que uso en mi día a día. Así que vamos a pasar a pantalla, amigos. En primer lugar, recordad que en BingX es donde realizamos las operaciones, pero yo los indicadores o herramientas que os voy a mostrar, os los voy a mostrar en la plataforma donde analizamos, que es TradingView. Así que nos vamos a TradingView, nos vamos a la pestaña de indicadores. Esta es mi lista de favoritos. No quiere decir que use todas estas herramientas a diario todo el rato, pero si las tengo en favoritos es por algo, ¿eh? De todas formas, prestar mucha atención porque vamos a hacer un repaso por aquellos que sí uso prácticamente a diario y qué utilidad es la que a mí me dan. Vamos con el primer indicador, que es Alex Inversiones, es nombre del canal, es cosecha de la casa, Strategy 111 más divergencias. Este indicador es un indicador VIP. De todas formas, tranquilos porque hay otra alternativa gratuita. Ya que estoy hablando del VIP, me paro un segundito de nada para comentar que todavía estamos con la promoción de $50 por 6 meses, donde vamos a tener todas estas herramientas. Si queréis saber más al respecto, pasaros por el grupo de Telegram y os informo un poco mejor. Bien, vamos a darle un clic al indicador. Como os comento, tenemos otra alternativa, ¿eh? Este está en el VIP, pero tenemos este que está debajo, que es Alex Inversiones Strategy 8, que básicamente es el mismo, lo que pasa que el indicador VIP tiene algunas mejoras. Como podemos ver por aquí, vemos que nos van marcando diferentes divergencias donde el precio se puede dar la vuelta, así que son mejoras bastante significativas. Vamos a poner este recuadrito de abajo en el centro para que lo veáis bien. Fijaros la cantidad de configuración que tenemos aquí. Yo ahora voy a poner esa cajita de información en el centro, le damos a aceptar. Vale, veis que ya se ha puesto este panel informativo, concretamente el grupo 1 aquí en el centro, y he puesto también la EMA de 3 colores para guiarme un poco la tendencia, ¿vale? Aunque la tendencia, como ya os comenté muchas veces, tenemos que aprender uno mismo a intentar identificar la tendencia buscando máximos crecientes, máximos decrecientes, máximos al mismo nivel, ¿vale? Para saber si estamos en un rango o estamos bajistas o estamos alcistas, pero de todas formas nos da una buena referencia la EMA, en este caso de 200, ya que estamos en 15 minutos, ¿vale? Pues este es uno de los indicadores que más uso al cabo del día. De hecho, en 15 minutos raro es el día que no haga pues entre 5 y 7 operaciones, casi todos los días, nunca estando con más de 2 operaciones abiertas al mismo tiempo. Muy difícil que esté, pero 2 operaciones abiertas, a veces 3, pero normalmente como mucho 2 operaciones abiertas. Y os digo, al cabo del día unas entre 5 y 7 operaciones las puedo hacer tranquilamente. Tranquilos porque os voy a dejar los links directos, no a los scripts, a las herramientas en sí, sino mejor a las estrategias, porque ahí vais a encontrar también los links directos a estas herramientas, pero aparte también un poco explicado pues las estrategias en que se basan, ¿no? Yo aquí os lo explico, me baso no solo en las rupturas de la banda de Bollinger, sino que aparte de eso también miro la estructura, ¿no? De hecho, aquí lo bueno que tenemos es que cada grupo tiene 40 activos, los que queráis poner. Yo tengo en el grupo 1 40 criptomonedas, que os lo voy a mostrar muy rápidamente. 40 criptomonedas en el grupo 1, aquí las tenemos por defecto, ¿vale? Con el exchange de BingX, que es con el que trabajamos, aquí lo tenéis. Por cierto, hablando de BingX, tenéis también el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Lo digo porque si usáis cualquier herramienta, como las herramientas que tenemos en nuestro canal, donde por defecto ya vienen para BingX, si usáis otro exchange externo, puede que haya alguna diferencia de precios, ¿vale? Dependiendo de un exchange a otro, incluso puede cambiar bastante, sobre todo en el mercado de futuros. Así que mucho cuidado, ¿vale? Grupo 2, tenemos otras 40 criptomonedas, y para aquellas personas, que no es mi caso, pero aquellas personas que operan Forex, también lo podéis hacer aquí. Recordad que en BingX tenemos Forex de futuros. Eso es una gran ventaja, todavía lo comentaba con un compañero el otro día en una asesoría y hablábamos sobre operar Forex de
de futuros, la diferencia que hay de operar forex de futuros a operar forex en un broker por ahí, en el broker que sea. Tú cuando operas forex en un broker, tú estás operando en contra del broker. Al broker no le interesa que ganes dinero, con lo cual te va a intentar hacer la zancadilla siempre para mandarte a paseo. Os lo digo por experiencia. Sin embargo, siempre que estemos en el mercado de futuros, el exchange siempre va a ganar dinero con nosotros, con lo cual él quiere que sigamos dentro del exchange. ¿Por qué motivo? Porque nosotros cuando ganamos dinero no nos paga el exchange, sino el dinero se reparte entre los participantes del mercado de futuros. Unos ganan, otros pierden. Así funciona el mercado de futuros. Mientras unos ganan, otros pierden. Así es. Entonces el exchange siempre va a ganar dinero con nosotros. De hecho, con las comisiones es con lo que gana el exchange. El exchange va a estar encantado. De todas formas, si operas en un broker con intermediarios y demás y estás en contra de la plataforma donde no hay otros participantes que equilibren la balanza, pues entonces estás en un problema. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y ese exchange está regulado o ese está regulado? No es eso lo que importa, si está regulado o no. De hecho, a ver, BingX claro que está regulado con sus regulaciones de Singapur, pero no es lo importante eso, de si está regulado o no. De hecho, ¿cuántos brokers regulados cierran y te quedas sin tu dinero? Eso puede pasar en un broker regulado o en un exchange sin regular, ¿vale? Así que eso es lo que menos te tiene que importar. Lo que importa es que si tú estás operando en contra del broker, es decir, si cuando tú ganas dinero es el broker el que te tiene que pagar, al broker eso no le gusta, porque está perdiendo dinero contigo. Tú tienes que hacerle ganar dinero al broker, en este caso al exchange de BingX. Si el exchange gana dinero y tú ganas dinero, pues todos contentos, ¿vale? Para eso está el mercado de futuros. En el mercado de futuros todos contentos, salvo los que pierden dinero, claro. Ahí está la contrapartida, ¿no? Bueno, aquí tenemos, como os digo, pares de divisas para aquellas personas que operen forex. También tenemos el oro, la plata, el SP500 y el Nasdaq. Aquí con la plataforma correspondiente que debéis de buscar la equivalencia en TradingView, porque mucha gente que opera mercado de forex, futuros en BingX, me dice, ¿y cómo busco en TradingView si en TradingView no hay forex de BingX? Pues la respuesta es esta. Tienes aquí el equivalente, aquí tenéis el equivalente. Por ejemplo, para el SP500 y Nasdaq y el oro y la plata tenemos Oanda, que Oanda sí lo podemos buscar en TradingView y es el equivalente, el que más se acerca, el que más se ajusta en el precio al precio real en el que está en ese momento el activo en BingX, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay algunos pares de divisas donde su equivalente sería FX y otros donde sería forex.com. Forex.com creo que son muy pocos, ¿eh? Sí, de hecho son solamente dos activos, forex.com, los demás FX, ¿vale? Aquí lo mejor de todo, como os estaba comentando, como os iba a comentar, que ahora me metí un poco en el lío de los activos, es importante que lo tengáis en cuenta, es el tema de las alertas. Yo aquí, si me configuro una alerta, que de hecho lo voy a hacer con todos vosotros ahora mismo muy rápidamente, configuración, vamos a crear una alerta. Primero escogemos el indicador, tenemos cuotas inversiones 101 más divergencias. Si estuvieseis con el indicador de cuotas inversiones Strategy 8, que ese es gratuito, ese lo tenéis en el grupo de Telegram, ¿vale? Importante, no quiero que se me pase nada porque son muchas cosas, es mucha información y después, pues bueno, cuantas menos dudas haya, mejor. Recordad pasar por el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram sí es verdad que tenemos acceso al ecosistema VIP, aquellas personas que quieran entrar y querráis probar este indicador 101 más divergencias, pues lo tenéis en el VIP. Pero si queréis acceder a script totalmente gratuitos, entre ellos el que os mostré antes, que es muy similar al que tenéis en pantalla, pero sin divergencias. Si queréis acceder a él, lo tenéis todo dentro del grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Bien, importante, condición, nombre del indicador. Lo demás lo dejamos tal cual. Aquí si queréis podéis cambiar el nombre, pero yo lo dejo así por defecto. Nada, notificaciones, notificar en la app, si es que tenemos la aplicación móvil, una alarma, le damos a crear y ya está a correr. Como veis, ya me sale la alarma ahí creada. Esto está muy bien y os digo por qué. No es lo mismo. Además, todo esto lo podéis hacer con la versión gratuita de TradingView, ¿eh? No os hace falta pagar nada ni nada por el estilo. Aquí lo interesante es que cada vez que me lance
una alerta, no me va a lanzar una alerta solamente de Bitcoin, que es en el par en el que estoy. No, me va a lanzar una alerta de las 40 criptomonedas que estoy ahora mismo en el grupo 1. Si me voy al grupo 2 me va a escanear otras 40 criptomonedas, y si me voy al grupo 3 me va a escanear, bueno, ya habéis visto, todos esos activos de Forex, plata, oro y algunos índices. ¿Dónde podemos hacer aquí algo de magia con estos indicadores? Que de hecho yo, si soy usuario pro de TradingView, es por eso, porque yo, por ejemplo, puedo duplicar el indicador 3 veces. Hasta ahí sí podéis hacerlo con la versión gratuita, ya que podéis poner 3 indicadores gratuitos, pero yo lo que hago es colocar grupo 1 en un indicador, grupo 2 en otro indicador y grupo 3 en otro indicador. Bueno, en mi caso grupo 1 y grupo 2, ya que no opero otros activos que no sean cripto, pero lo podéis hacer grupo hasta los 3 grupos. Ponéis un grupo a la parte izquierda, otro, el grupo 2 por ejemplo en el centro, y el grupo 3 en la parte derecha, con lo cual ahí estaréis sacándole el máximo partido a la herramienta, duplicada 3 veces. Eso es muy fácil y sencillo, y de hecho lo he explicado también en algún vídeo. Una estrategia que es válida para cualquier temporalidad. Yo opero en 15 minutos porque no quiero estar mucho tiempo expuesto a mercado. Prefiero hacer un día malo, por así decir, o con poco movimiento. Prefiero hacer 3 operaciones y cerrarlas en el mismo día, que no estar en gráfico de 4 horas y abrir una operación y estar una semana con la operación abierta. No me gusta, pero eso ya va a depender del perfil de trader de cada persona, ¿no? Bueno, este es el primer indicador y el que uso, y para mí el indicador estrella. Yo creo que ya todo el mundo que está dentro del grupo de Telegram lo sabe, pero ahora vamos a ver otro indicador que uso y que les podéis sacar mucho partido. Vamos a ocultar este indicador y vamos a ir a por el AMD Imbalance. Aquí lo tenemos, AMD Imbalance, del indicador Patrick WS. Le damos un clic, ahí lo tenemos. Aquí yo lo que hago es una configuración de colores, después os explico lo que hace, ¿vale? Vamos a la configuración y aquí muy fácilmente las velas alcistas las vamos a poner de color blanco, las bajistas las vamos a poner de color amarillo, vale, Bullbox No Entry de color verde, esta roja como está, otra vez verde y por último rojo, ¿vale? Tomarle una captura de pantalla, pero no tiene mucha complicación. Vale, ¿qué es lo que me está marcando esto? Me está marcando los imbalances. Yo trabajo mucho con imbalances, de hecho yo creo que aparte de todo el análisis técnico que podamos tener a nuestro alcance, estas zonas de liquidez es algo súper importante. De hecho el mercado tarde o temprano siempre va a buscar dichas zonas. Ya lo vemos aquí como ha tomado liquidez de forma parcial, por eso se ve con líneas de puntos. Cuando vemos líneas de puntos es que el mercado ya ha tocado de forma parcial, no se ha tomado toda la liquidez, pero sí de forma parcial. Ahora cuando vemos zonas de liquidez que están intactas, las vamos a ver así con línea continua, una cajita, en este caso en color rojo, las bajistas y los imbalances alcistas en color verde. La estrategia aquí, ¿cuál sería? ¿O cuál es la estrategia que yo aplico? Yo lo que hago es, por ejemplo, ya os digo, esto también es válido para cualquier temporalidad. Yo aquí, mi estrategia es que si tenemos aquí este imbalance sin tocar, esperamos a que el precio venga a tocar ese imbalance y ahí es donde nosotros nos preparamos para abrir una operación en contra. Fijaros lo que ha pasado aquí, ha tocado el imbalance y ¿qué ha hecho el precio? Está retrocediendo. Esa es la estrategia. De hecho, en el 80% de los casos no toma la liquidez total, sino que toma liquidez parcial y se da la vuelta. Después ya, en un futuro, casi siempre vuelve a esa zona para limpiar esa liquidez por completo, pero en un primer momento suele haber un rebote, ¿eh? De hecho, tenemos aquí más ejemplos. Fijaros, aquí esto originalmente era una cajita con línea continua. Originalmente, digo. ¿Por qué? Porque mirar que aquí el precio se dio la vuelta, mirar el punto donde toca, toma liquidez de forma parcial. Esto pasa de estar así a estar en línea de puntos. Ya sabemos que ha tocado la liquidez de forma parcial y el precio, mirar cómo reacciona bajando, ¿vale? Esa es la estrategia que yo sigo, ya os digo, con este indicador de AMD Imbalance que me parece brutal, ¿vale? Van 2 indicadores o 2 herramientas muy buenas. Vamos a ocultar, volvemos a indicadores y vamos a cargar el indicador de... Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que
exchange o plataforma escoger para hacer trading? Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Canal de regresión lineal. Vamos a borrar los dibujos. Bueno, puede parecer algo muy simple. El canal de regresión lineal lo que nos dice, ya os digo, es también una herramienta, una estrategia que suelo usar mucho. De hecho, la suelo combinar con las herramientas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Porque me da una confirmación muy buena de si el precio ya no está en un sitio donde está cómodo, ¿no? Digamos que este canal me dice cuál es el lugar correcto donde el precio debería de mantenerse cómodo. Es decir, si vemos que el canal es rebasado, como está pasando ahora, por el canal superior, por la parte superior, esto tiende a tener un rechazo. Y cuidado, que esto no tiene nada que ver con las bandas de Bollinger, aunque se puede estar cumpliendo. De hecho, vamos a poner las bandas de Bollinger. Vale, veis que en las bandas de Bollinger también ha tenido ese rechazo, pero como os digo, no tiene nada que ver. Las bandas de Bollinger me miden la volatilidad y este indicador me está midiendo un canal de regresión, la misma palabra lo dice, donde después de tocar los extremos el precio debería de volver a reingresar, ¿vale? Por eso se llama un canal de regresión, ¿vale? Mirad cómo cuando toca los extremos el precio tiende a darse la vuelta y a volver a reingresar a la parte central del canal. Es como si fuese un imán, como si la línea roja tuviese un imán y el precio, mirad cómo está bajando ahora. Está bajando ahora mismo una vela bastante contundente, además en 15 minutos. Interesante, echarle un vistazo. Os voy a dejar también en la descripción el link directo al vídeo donde explico la estrategia completa, ¿de acuerdo? Volvemos a ocultar, limpiamos el gráfico, volvemos a indicadores y, como no podía faltar, divergencia for money indicators V4. Vamos a darle un clic. De este no sé si tengo algún vídeo o no tengo vídeo, pero es un indicador brutal si operáis divergencias. De hecho, aquí la clave está en quitar estos cartelitos tan molestos, ya os lo digo, porque si no os vais a volver locos. Estilo, ¿vale? Muy fácil, os vais aquí donde pone labels y ya os lo oculta. Le damos a aceptar y listo. Y aquí ya me va marcando el precio, las diferentes divergencias. ¿Yo qué haría? De hecho, yo lo hago porque, aunque veamos aquí que un indicador me está marcando una divergencia, yo quiero confirmar que eso es verdad, ¿no? Vale, me puede servir, me dice hay una divergencia, vale, yo quiero comprobarlo. Entonces yo lo que hago es coger un RSI o un MACD, me sirve un MACD perfectamente. Cogemos un MACD, aquí lo tenemos, convergencia, divergencia de la media móvil, y aquí en el MACD nosotros ya podemos investigar si las divergencias se cumplen, si no se cumplen, y también tenéis la opción, por supuesto, de escoger, como os comentaba antes, un RSI, índice de fuerza relativa, un RSI. Lo mismo, podemos también localizar esas divergencias y ver si en realidad se está cumpliendo la divergencia o no se está cumpliendo la divergencia. Eso lo tenemos bien sencillo, simplemente tenemos que marcar una línea en el oscilador que vaya justamente en el mismo rango de tiempo, ¿vale? No vale trazar la línea de otra zona porque entonces no sirve. Por ejemplo, aquí vemos que hay una divergencia aquí hay otra, yo he cogido esta, pero también podría, sin embargo, mirar, esta otra no se cumple.
cumple, pero esta siguiente sí se cumple. Esta primera no se está cumpliendo y os digo por qué. Allá tenemos, vemos que la primera va en la misma dirección, con lo cual no nos sirve, pero esta segunda sí nos sirve. Bajista y aquí oscilador, como estáis viendo el oscilador está subiendo, es creciente, no es decreciente, con lo cual nos indica reversión del precio y ahí la tenemos, ¿vale? Es también otra de las estrategias que más uso. Como os digo, el día tiene 24 horas y si hago 7 operaciones o 6 o 5 o una o ninguna, depende del día, ¿no? Pero lógicamente no puedo usar todas las estrategias a la vez, es imposible. Es algo matemático, ¿vale? El día tiene 24 horas y ya os he presentado unas cuantas herramientas, pero es una de mis favoritas también, por supuesto que sí. Y ya para finalizar tenemos a Supply and Demand del creador de Luxalgo. Le vamos a dar un clic. Este es brutal y de este sí tengo un vídeo presentando el indicador porque me parece la verdad que una pasada. ¿Y qué es lo que tiene de bueno este indicador? Me está marcando zonas de oferta y zona de demanda. Al final no es otra cosa que máximos y mínimos del mercado o zona alta de resistencia, zona baja de soporte. Siempre puede variar un poco, pero suele coincidir muy bien con las zonas de máximos y mínimos, oferta y demanda. Al fin y al cabo, mires por donde lo mires, siempre te va a llevar al mismo camino, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este indicador? Que dependiendo de cómo tengamos nuestro zoom en pantalla, así se va a comportar el indicador. Fijaros un momento, y ahora mismo si reduzco el zoom, mirad lo que hace el indicador. Fijaros, ¿no? Me coge otro tramo de máximos y mínimos según lo que tenga en pantalla. Vamos a hacer otra reducción de zoom y fijaros cómo se va adaptando. Y si nos acercamos, pues lo mismo, ¿eh? Nos acercamos, mirar, me marca una zona, ahora me marca otra, seguimos, me va marcando las zonas según donde nos encontremos. Si aquí hago el zoom a esta parte, veis que me marca ya los máximos y los mínimos que tenemos ahora mismo en pantalla. Si cogemos solamente esta zonita de aquí, pues el indicador automáticamente se va adaptando. Ahí lo veis, ¿vale? Se va adaptando. De hecho, si lo acercamos más todavía, veis que se va adaptando. Mirad, esto para scalping de un minuto es brutal, brutalísimo, brutalísimo porque me marca los suelos, me marca los techos, una barbaridad, ¿vale? Y creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque si no, tengo aquí cuerda para rato, pero os he mostrado las herramientas con las que yo trabajo prácticamente a diario porque me pareció interesante comentarlo porque erais muchos los que me preguntabais ¿qué herramientas usas? ¿Qué usas? ¿Cómo haces trading? Es cierto que en el canal tienes casi 200 estrategias, pero ¿cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles usas a diario? ¿Cuáles no usas? ¿Cuáles? Pues ahora ya sabéis las herramientas que uso. No hay ningún misterio, ni tengo nada ni que ocultar ni que esconder. De todas formas, yo sigo subiendo contenido con nuevas estrategias porque no nos podemos estancar. Hay que siempre innovar, hay que dar un paso más adelante. Los que habéis visto el vídeo anterior, lo dije muy claro, renovarse o morir. Las estrategias que yo usaba hace 10 años ahora no sirven o sirven a medias. Lo que hoy sirve puede que dentro de un año no nos sirva y hay que ir siempre renovándose. Por eso es que yo quiero cargar de estrategias el canal, subir contenido de estrategias y que siempre tengamos alternativas en todo momento. Aparte de que es un aprendizaje continuo, conocer nuevos indicadores, nuevas herramientas, nuevas tácticas, probar, equivocarnos, volver a hacer otro backtesting, volver a equivocarnos, volver a probar, dar con algo que nos gusta, con un pequeño detalle de un indicador, quedarnos con él, llevarlo a otra estrategia. Es que es un mundo totalmente apasionante, ¿vale? Es así, es que mucha gente dice, entre tanta estrategia me va a hacer la cabeza pum, me estoy volviendo loco con tanta estrategia, ya no sé cuál usar. Es que no tienes que usar 200 estrategias, tienes que usar una o dos o tres, como hago yo, nada más. Eso sí, no tienes por qué usar las mías, usa las que quieras o con las que más cómodo te sientas, sin más, ¿vale? Y nada amigos, como os comentaba antes, el vídeo de hoy era un tanto diferente, pero también era necesario porque había mucha gente que me lo estaba preguntando. De hecho, no solamente en YouTube, también en el grupo de Telegram son muchas personas que me preguntan qué estrategias opero o cuáles son las mejores. Estas que os acabo de mostrar no quiere decir que sean las mejores, cuidado, son las que yo uso, nada más, simplemente. Otra gente opera Smart Money, otra gente opera basándose en noticias, fundamentales, etcétera. Todo es totalmente respetable y válido, por supuesto. Y nada amigos, si os ha gustado el contenido, dejadle un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos amigos, chao.